A todos, muy buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. Hoy le toca el turno a otro precandidato presidencial. Ya le vamos a revelar su nombre. Recuerden que el próximo 9 de marzo son las elecciones primarias e internas en la República. Solo tengo un ejercicio que me gustaría que nos ayudaran ustedes. ¿Cuántos presidentes ha tenido el país? ¿Cuántos presidentes ha tenido el país? Sé que ahí van a tener una problemática, pero es que han habido jefes de Estado por golpes militares. Eso es lo importante. Díganme cuántos presidentes ha tenido el país y cuántos golpes se han producido. Es un ejercicio que no nos cae mal para recordar nuestra historia. Pero también, antes de comenzar con el precandidato presidencial, ya les revelo de qué partido, de quién se trata, y 3 periodistas que me acompañarán en esta entrevista. Hoy el mundo está a la expectativa, no puedo eludir esta información. Es la primera reunión a alto nivel de Rusia y Estados Unidos desde 2022. Hoy se han reunido delegaciones de ambos países en Riad, Arabia Saudita. Ayer llegó Marco Rubio y también Sergei Lavrov. Marco Rubio, el secretario de Estado, y el canciller ruso Sergei Lavrov. Se han reunido en Arabia Saudita para relanzar las relaciones entre ambos países en su nivel más bajo de la invasión Rusia de Ucrania. Están negociando Putin y Estados Unidos, según ha trascendido en la prensa mundial, la solución del conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que tiene no solo molesto, sino que preocupado a Europa, donde se debate si mandan tropas a Ucrania. Fíjense bien, Rusia y Estados Unidos, yo he visto estos titulares en tiempos modernos. Se pueden repartir Ucrania, negocian repartirse Ucrania y han comenzado ya a negociar en Riad. Por lo menos ha habido esta reunión preliminar en la capital de Arabia Saudita. Los jefes de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, y Rusia, Sergei Lavrov, han iniciado este martes 18 de febrero de 2025 en Riad la primera reunión a alto nivel entre sus países desde hace más de 3 años para normalizar las relaciones bilaterales y asentar las bases para negociar el fin de la guerra en Ucrania. Rubio y Lavrov están acompañados de altos asesores de sus respectivos países y tienen previsto preparar una cumbre en Riad entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin. Esta es la noticia de impacto mundial en este momento. No deja de sorprender cómo se han deteriorado las relaciones de Estados Unidos con sus grandes aliados de Europa Occidental. Esa conferencia de seguridad que se produjo en Berlín el martes, donde el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, prácticamente les dijo a los europeos presentes en esa reunión que tenía como finalidad hablar de seguridad. Europa se está quedando rezagada. Tiene que hacer muchos cambios. Medios saudíes difundieron imágenes del lugar donde se ha celebrado el encuentro, en las que aparecen las delegaciones de ambos países sentadas en una mesa de reuniones, en la que se podía ver también al jefe de la diplomacia saudí, Faisal bin Farhan, y el ministro del Estado para Asuntos Exteriores, Mossayed Al-Eivan. Este es el primer cara a cara de Rusia con Estados Unidos desde 2022. Y es una reunión preliminar, no solo para normalizar las relaciones entre ambos países,
sino para después discutir cuál es el futuro de Ucrania. ¿Y qué es lo que trasciende? Que ambos mandatarios, el ruso y el gringo, van a negociar cómo solucionar el conflicto derivado de la invasión rusa a Ucrania sin tomar en cuenta a Europa. Dijo Putin hace algunos minutos que está dispuesto a reunirse con Trump. ¿Y a qué le preguntaron en la televisión nacional de Estados Unidos ayer cómo iba ese asunto de la negociación de Ucrania o la reunión con Putin? Espérense. Fue una breve entrevista, espérense. Estamos negociando en este momento aspectos preliminares para luego que nos reunamos. Parece que la zona que tiene conquistada de Ucrania el ejército ruso, Trump está dispuesto a negociar con Rusia, pues quédese con ella. Y ha trascendido desde ayer una propuesta de 500 mil millones de dólares de Estados Unidos al presidente ucraniano Zelensky para que le dé o explote todas las riquezas naturales de Ucrania. Tierras raras donde hay minerales. Miren ustedes cómo está el mundo, cosas que nos parecían impensables hace algunos días. Esta generación la está viendo. ¿Tienes parte de la información sobre esta propuesta, Luz? De Zelensky. ¿Tienes parte de la información de esta propuesta de los estadounidenses a Zelensky? Sí. Ok, solo unos minutitos más con esto, porque este asunto es de impacto mundial ahora mismo. Washington insiste en que su ayuda a Kiev depende del acceso a estos recursos naturales. Tiene muchos minerales preciosos, muchos minerales que los busca China, que los busca Rusia, que los busca Estados Unidos, Ucrania. Justamente por estas tecnologías de punta que se están desarrollando ahora mismo. Si ocurre en los próximos minutos algo nuevo, algún elemento adicional sobre estas reuniones, les vamos a estar informando aquí en Frente a Frente. Antes, me complace presentar al precandidato a la presidencia de la República, don Jorge Alberto Munguía. Jorgito, bienvenido. Mucho gusto. ¿Qué tal? Gracias. Excelente, Renato. Bien, gracias a Dios, muy bien, contento. Es que yo nunca en mi vida, y te conozco hace 40 años, me has dicho, no, fíjate que me siento mal de salud. No, y está bien, yo no te reclamo. No, pero le hago así por... Sí, nunca, siempre me has respondido excelente, vigoroso, aunque tengas tus problemas que son inherentes al ser humano, Sí. Pueden ser familiares, laborales, relaciones con amigos. Pero siempre ha sido un hombre optimista. Yo Desde tenía que un amigo, llegó de 19 años allá de Palo Verde, vía San Pedro Sula, Tegucigalpa. yo tenía un amigo que murió hace poco, el abogado José Raúl Pineda Alvarado. Sí. Como un hermano mayor prácticamente. Y siempre me decía, bueno, primero agradecer, Renato, la oportunidad de estar aquí con los colegas también. Me decía, Negrito, ¿qué tal está? Negrito, no, muy bien, excelente. Entonces recuerdo cuando el cáncer de Xenia, Negrito, ¿qué tal está? Muy bien, líder, le digo, excelente. Entonces me dijo, oye, pero Xenia está con cáncer, mi esposa. Sí, le digo, y sí. O sea, son cosas de la vida, lo enfrentamos, luchamos, Sí. Pero uno debe de ser optimista y siempre ver hacia el horizonte, ver, como decimos, el vaso no medio vacío, sino que medio lleno. Y tener esa actitud positiva ante la vida. Siempre, bueno, si nos conocemos, Renato. Así es. Cuando íbamos a la Kennedy, Renato vivía, estamos hablando de 1986. 86, sí. No habían nacido. No habían nacido. Los dos periodistas que Y nos acompañan llegábamos, hoy. después de los partidos de fútbol en el estadio, salíamos. Yo vivía en el barrio La Pagoda y Renato en la Kennedy. Entonces nos íbamos caminando, a medianoche, después de los partidos de la noche. Y muchas veces porque no teníamos un empira para pagar el taxi colectivo. y otras veces porque ni siquiera los 20 centavos del bus, por lo menos valían, los buses recorrían antes sí, Centro 20 Kennedy. Sí, porque y tú ves que vivía cerca ahí del estadio. Sí, yo vivía cerca del estadio, pero Sí. nos íbamos, después nos veníamos en la entrada de la Kennedy, nos regresábamos, Renato llegaba de nuevo hasta Plaza Miraflores
y ahí nos despedíamos, damos Sí. un abrazo, Renato se iba a la Kennedy y yo me venía a la pagoda. Entonces, esos sueños los hemos tenido desde hace Correcto. muchísimos años. Bueno, Jorge, me complace que hayas llegado a este momento de tu vida profesional. Saben que Jorge fue futbolista profesional. Estuvo en el Real España. Voy a presentar a mis colegas periodistas que me acompañarán hoy en esta entrevista. Don Mario Morazán, periodista de HRN, La Voz de Honduras. ¿Qué tal, Mario? Buenos días, Renato. Buenos días a Jorge. Sí, También a mis otros compañeros, pues a la expectativa de conocer ese plan de gobierno, esas propuestas que tiene Jorge Zelaya. Le anticipo a Jorge que el Heraldo hoy dice que ayer dijo una falsedad. ¿No has leído, no? No, no. Ah, bueno, pues te agarro de sorpresa. No, dele, pero no hay problema. Como todo político, dele, no hay problema. dice. No, pero siempre he sido así. No, también así ha sido. No rehuyes. No tienes miedo a nada. No hay por qué, no hay por qué rehuir. Totalmente todo lo contrario. Y Flavio Pavón, el periodista Flavio Pavón de Noticieros Hoy Mismo TCI. ¿Qué tal, Flavio? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buenos días, Renato. Buenos días, Jorgito. Días, Flavio. Mi amigo también, Mario Morazán. Y gracias, Renato, por la invitación. Y aquí estamos para conocer todo, no solamente programas y proyectos de Jorgito, sino también de la vida personal. Mira, el día que tuvimos a Salvador Narrala, nos llamó mucha gente y nos envió mensaje mucha gente que le estábamos haciendo bien fácil la entrevista a Salvador Narrala. Así que la obligación de todos nosotros es no hacerle nada fácil la entrevista a Jorge Zelaya. Fácil a narrarla y a mí me la querés hacer difícil. No, pero no hay problema. No, es decir, no hay problema. Por eso, yo tranquilo, yo siempre, con Renato nos conocemos hace 40 años, no ahorita. No, mira. Sabe de las luchas, sabe de la entrega, sabe de la dedicación, sabe del esfuerzo, sabe de tantas cosas y sabe que soy una persona correcta, una persona transparente, una persona luchadora que viene de abajo y yo me expongo, pues, es decir, en esta actividad política así es, pero a veces uno resiente, y no es el caso de Renato obviamente, pero resiente que... No, sí está resentido, no, sí está pero resentido. ¿Por qué? Yo te escuché un riflazo que me enviaste un día que tuve a Ana García Hernández aquí, que me lo enviaste en directo porque coincidió una reunión porque yo soy y directo, dijiste sí, yo soy directo. Programas, decís vos, periodistas que entrevistan a aspirantes a cargos de elección popular que no tienen una hoja limpia y a los hombres que queremos llegar con transparencia nos marginan. Yo sentí que... No, pero entonces ahí es que estás presumiendo que te lo mandaba el mensaje a ti. No, yo cuando digo es, y debo de admitirlo, sí lo hago directo contigo. Por ejemplo, digo, cuando pasan las actividades de los candidatos presidenciales, aquí se los he dicho, no pasan las mías. Pasan las de Tito, pasan las de Doñana, pasan de los... y las mías nunca la pasan. Entonces ahí sí me resiento. No, es que fue directo, es que estábamos en vivo. No, correcto. No, estábamos en vivo. Yo recuerdo que fue cuando la entrega de planillas. Cuando la entrega de planillas. En la entrega de planillas fue. Que me recuerdo. Entonces, lo que sucede es que uno, ahí es donde les digo, ¿cómo no me voy a resentir? Y debo de admitirlo, si el único precandidato de todos los partidos que fue a política limpia, el primerito, fui yo, y nunca se ha reconocido aquí, ni en la mayoría de los medios, y siendo yo periodista. Y entonces siempre han soslayado, yo fui el único, yo he sido el único de los diputados que nunca ha fallado una sesión, aquí no me lo reconocen. Yo he sido el único de los diputados que no ha agarrado nunca un subsidio, nunca un bono, nunca un fondo departamental, tampoco se reconoce. Entonces, bueno, pero como uno no hace las cosas porque se lo reconozcan, pero sí también uno espera de los amigos, espera de la gente que lo conoce a uno, por eso te decía de entrada, que conoces mi... Entonces digo, si Renato Álvarez, que es un periodista que tiene una gran imagen, que tiene una gran trayectoria, que yo, y no solo ahora, sino que siempre lo he dicho, es de los periodistas que dignifican los medios de comunicación y la profesión, pero tú recuerdas... Estamos hablando 1995, por ejemplo, cuando Osvaldo fue candidato presidencial. Los problemas que se enfrentaron cuando yo era reportero. Renato, esto está pasando. Renato, estas cuestiones te pueden ocurrir. Renato, esto está sucediendo. Y nadie va a decir, aquí nadie va a decir, y tú perfectamente lo conoces,
a Jorge le daban dinero, Jorge tal cosa, no, porque siempre ha actuado en forma transparente. Y desde aquel momento, cuando fui diputado, que fue la primera vez, del 94 al 98, que fue en el gobierno del presidente Reina, aun cuando perdió el abogado Ramos Soto, yo estuve en el Congreso los 4 años, y tú recuerdas perfectamente, incorporado con el ingeniero Carlos Flores. En aquel momento uno ganaba 3.000 lempiras como diputado, sí. 3.000, pero nunca agarré un 5 partidos por la mitad, Renato, y tú lo sabes. Después fui suplente otra vez, 8 años del abogado Ramos Soto, nunca agarré nada. Hoy soy propietario, diputado que más votos sacó del Partido Nacional, e igual no hay un reconocimiento al esfuerzo que he hecho. Sin embargo, como te digo, uno está preparado en estas cosas, en este asunto, eso así es. Primero yo estoy tranquilo con Dios, con mi conciencia, con mi familia, con la gente que me respalda, que me apoya y que sabe que van a encontrar en Jorge Zelaya, si llego a ser candidato y presidente de la República, un presidente que va a actuar con transparencia, porque esa ha sido la conducta que he mantenido a lo largo de mi vida. Bueno, pues ya ustedes saben cuál es el perfil y cómo es Jorgito Zelaya, ¿verdad? Y solo te quiero decir, no es que fue adrede, que la primera hora le salió fácil la entrevista a Salvador Narrarra, pero era por un tema que estábamos abordando que se nos extendió. No, pero la segunda hora fue arrancarle lo que el público desea conocer. No, pero aquí yo estoy abierto. Por eso pues claro. Entonces, miren, vamos a comenzar. Solo déjenme preguntarle a Jorge porque el Heraldo estaba viendo hoy, tiene una sección para contrastar si es cierto, en este caso, lo que el político dijo ayer en el conversatorio, porque no fue debate, no fue debate, fue un conversatorio. Pero le dijeron que era debate, pues se decía debate. Sí, auspiciado por el COEP en Unitec. Es para chequear si son verdaderas o son falsas las noticias. Entonces, dice el Heraldo que tú dijiste, Libre no debe seguir dirigiendo nuestro país porque no invierte. Entonces, esta unidad del Heraldo, conjuntamente con jóvenes de la Universidad José Cecilio del Valle, ayer mismo chequearon si era correcto o falso lo que tú estabas diciendo. Y dice el Heraldo que esa valoración, Libre no debe seguir dirigiendo nuestro país porque no invierte, es falsa. Por ejemplo, dice, en el año fiscal 2024, las inversiones realizadas por el gobierno fueron principalmente en el sector de carreteras, con una inversión de 8.929.7 millones de lempiras. El sector de energía fueron 5.767.5 millones y en el sector salud la inversión fueron 3.890.1 millones de lempiras. A lo largo de la administración de Xiomara Castro se ha realizado inversión en reparación de centros educativos, construcción de 8 hospitales en Santa Bárbara, Olancho, Cotepeque, Roatán, Tegucigalpa y San Pedro Sula, y el bono tecnológico en el sector agro, entre otras. Entonces, así comienzan. Que esa expresión tuya, Libre no debe seguir dirigiendo nuestro país porque no invierte, es falsa. Ya me responde Jorge Zelaya. Ya en unos segundos el precandidato nacionalista Jorge Zelaya responde a este primer planteamiento. Pero antes, Luz Madrid con el título del programa de esta mañana. Buenos días, Lucecita. Muy buenos días. En pantalla el tema de hoy martes. Un campeño oriundo de Campo Verde, Olanchito, aspira a convertirse en presidente de Honduras. Jorge Alberto Zelaya Munguía. Ese es el tema. Palo Verde. Sí, Palo Verde. Un campeño oriundo de Palo Verde, Olanchito, aspira a convertirse en presidente de Honduras. Jorge Alberto Zelaya Munguía. Recuerde que hay 2 medios. A través de ellos puede usted compartir su opinión. El número de WhatsApp 9773-6065 y también en nuestra cuenta en X donde estará este post. También puede opinar frente a frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Ya saben lo primero que tiene que responder, ¿verdad? El precandidato presidencial Jorge Alberto Zelaya. Esa valoración que hizo ayer de que este gobierno no ha invertido, que por eso
no debe seguir dirigiendo nuestro país. Y un periódico como es El Heraldo, que se dedica a contrastar estas apreciaciones, dice que eso no es falso porque sí ha habido inversión de este gobierno. Atentos, que va a anticipar en este momento el periodista Mario Morazán su primera pregunta para el precandidato presidencial, don Jorge Alberto Zelaya Munguía. ¿Cuál será, Mario? ¿Cómo ha tenido que afrontar Jorge Zelaya el oficialismo de su partido? ¿Cómo desde la conformación de sus planillas, desde la intención de participar en las elecciones internas de su partido, en las elecciones de las autoridades de su propio partido? Queremos conocer algo respecto a eso. Muy bien, muchas gracias, Mario. Don Flavio Pavón. Yo quiero preguntarle a Jorgito, al inicio de la entrevista señaló de que es el diputado que no ha fallado ninguna sesión en el Congreso Nacional. Pero ¿qué se siente, Jorgito, cobrar un salario donde es el Congreso donde menos ha sesionado? ¿Cuál es el punto de vista de él? Muy bien, muy bien. Así que en ese orden vienen las respuestas. Y voy así rápido, en lo de... Primero, lo falso de tu valoración. Sí, bueno. Sí. Yo quisiera que me enseñaran esa... ¿Inversiones? No, lo que dije yo no puedo decir, así te lo digo, no puedo decir libre, puntual, no ha invertido. ¿Se queda en qué? Libre no invertido. Yo no dije eso anoche, yo no he dicho eso. Es más, a mí me dijeron, después de ahí nos fuimos a un restaurante, el Heraldo había sacado, porque también ahí, te reitero otra vez, yo veo el vaso medio lleno, no medio vacío. Jorge Zelaya habló de corrupción que existe a nivel de las cúpulas policiales, en efecto, y lo ratifico, lo reitero, eso así es. ¿Eso sí lo dijiste? Sí, claro, eso sí lo dije y lo sostengo. Que no ha invertido libre, todos los gobiernos invierten, por eso es una apreciación subjetiva, o no sé de dónde lo sacaron, pues, porque yo no puedo decir que no ha invertido, claro, no lo suficiente, no lo necesario. Por eso siempre he dicho que 4 años no es se pueden sentar las bases, pero ningún gobierno va a resolver, va a solucionar los problemas en infraestructura, en medicina, en educación, en salud, en seguridad, pero sí se puede actuar con transparencia, que eso es muy importante. Por eso reitero, no he dicho que el libre no invierte. ¿Tendría que ver con la ejecución presupuestaria? Podría ser, pero le digo, pero también en eso, Mario, lo que tiene que hacerse es orientar los recursos que se tienen necesariamente focalizarlos, pues en las partes que más se necesitan. Por eso, si usted ve en los programas de gobierno, ningún precandidato, mujer o hombre, va a venir a decir aquí que no va a dar empleo, que no va a dar seguridad, que no va a dar educación, que no va a dar salud. Son temas trillados. Que también son prioritarios para el país. Por supuesto, pero ¿dónde quiero llevarlos? En el sentido de que nadie dice, no voy a hacer nada, una vez que llegue a la presidencia de la República. Lo que deben de revisarle a los candidatos a todos los niveles es qué han hecho en su vida. Eso es lo que tienen que ver. ¿Qué han hecho en su vida? Mario decía, entonces pasando ya a la otra pregunta, ¿cómo he enfrentado lo del oficialismo? Se los digo, si hasta ayer, hasta antier me regresaron, y no los 125.000 lempiras que deposité para participar en el proceso de las elecciones internas. Sí, hasta antier me los regresaron. Después de que estuve en todos los medios, y no los 125.000, que regresaron como 80.000, se peinaron 45.000 pesos, 45.000 lempiras, con dificultades, y debo de admitirlo porque nadie puede desconocer, y esa es una realidad, que están inclinados al movimiento de Tito Afura. Solo van a participar para las elecciones de partido, el de Tito y el de Doñana. Dejaron fuera, en aquel momento, de don Carlos Urbizo, que era el candidato de Transformación, ahora es el ingeniero Roberto Martínez Lozano, y el caso nuestro. Pero yo es donde yo digo, miren, voto masivo mata fraude, y por más que el oficialismo quiera tener el control, que de hecho lo tienen, en el partido la gente se va a volcar a ir a votar, honestamente se los digo, y yo voy a ganar las elecciones. ¿Hay favoritismo? Sí, claro que lo hay, claro que existe favoritismo. Le consultaba eso porque hay un precandidato que había denunciado persecución política de parte del oficialismo. Yo no podría, en mi caso, honestamente, persecución, yo siempre voy de frente y es mi manera de ser.
Lo que sí no nos han dado, y uno debe admitirlo, mire, para entrar a trabajar al Tribunal Superior de Cuentas, de las plazas que le corresponden al Partido Nacional, al Consejo Nacional Electoral, al Registro Nacional de las Personas, ahí si usted lleva una recomendación de Juan Diego Zelaya, entra a trabajar. No digamos si habla Tito, pues, porque Tito no suele firmar, pero habla, ¿va? Y eso nadie puede desconocerlo. Entonces son los que están trabajando. Bueno, pero volvemos, si la gente quiere votar por alguien, va a ser imposible, o sea, va a ser imposible. Entonces la gente quiere cambios. La gente está, bueno, imagínense que en 4 años, después de que perdimos las elecciones, nunca se ha hecho una convención en el partido. Nunca se hizo una convención en el partido. Entonces, y la gente quieren cambios en el Partido Nacional. Lo de las sesiones, bueno, yo sí reconozco que este es el peor congreso en la historia, y siempre yo le he dicho, aquí mismo le dije una vez que este es el peor congreso de la historia. Fíjate que la semana pasada hablé con el ingeniero Redondo y con la abogada Smith para que me dieran una nota, en donde, porque quería presentarla ayer, en donde dijeran que yo nunca he agarrado un subsidio, que nunca he agarrado un bono, que nunca he agarrado nada fuera de mi salario, y que también me dieran otra, donde dijeran que jamás he fallado a una sesión y que siempre he llegado temprano. Una vez, y lo recuerdo, lo voy a anotar, iba de viaje a acompañar a mi esposa que exámenes iba a hacer a raíz de su cáncer. Mandé una nota al secretario del Congreso en ese momento, don Carlos Zelaya, para que me dejueran el día, que no me lo pagaran un día jueves. Más bien don Carlos se rió, recuérdeme, no me dice esta nota, no leo porque fíjese don Carlos que voy a acompañar a Senia y no voy a estar. No, me dice de que hay gente que falla, y es cierto, y lo mandé en nota por escrito, para que hicieran la deducción del día de que no iba a asistir. Afortunadamente, por eso es que tengo 100% en asistencia, yo tengo 100% en asistencia los 3 años que hemos estado. No hubo sesión ese jueves, porque ahora estilan que solo hay martes y miércoles sesiones. Entonces no hubo necesidad de que me hiciesen la deducción del día de salario. ¿Por qué le apunto esto? Por lo que decía Flavio, si no me siento mal recibir el sueldo sin trabajar en la mayoría de las veces, no, yo no me siento mal. Se lo digo con todo, porque yo cumplo con mi responsabilidad y eso es individual. Eso es que cada quien responde por sus actos. Si usted me pregunta que me siento frustrado, sí, claro que me siento frustrado, porque el sectarismo es más que evidente. Una cosa es a veces lo que le dicen. Todavía ayer el presidente, el ingeniero Redondo, Jorge, ya le estoy arreglando lo de su nota, Jorge, y le estoy hablando de la semana pasada, total que nunca me entregaron la nota. Entonces, y saben que es una cuestión que me corresponde y que se ha sido, mire, de los 256 diputados, el más responsable, yo no digo que el mejor, el más responsable es Jorge Zelaya. Nunca he fallado una sesión, nunca he llegado tarde y siempre me voy hasta cuando termina la... Bueno, incluso en el presupuesto, la última, salimos a las 6:30 de la mañana y ahí estaba, y llegué faltando 15 minutos para las 3 de la tarde del día anterior. Bueno, y se le acredita a Jorge Zelaya haber dicho ayer en el conversatorio de los precandidatos nacionalistas auspiciado por el COEP que las mismas fuerzas de seguridad están involucradas al más alto nivel en la extorsión, que ha sido uno de los problemas complejos y serios que nos abate a los hondureños y que multiplica la pobreza y que provoca la migración. El Heraldo lo considera verdadero, esa expresión de Jorge Zelaya. Las mismas fuerzas de seguridad están involucradas al más alto nivel. Ah, bueno, pero si tienen esa, solo para que mire Jorge que no es ningún invento de nosotros, búsquenme la otra. Búsquenme la otra. No, que yo no estoy diciendo que es invento. No, pero claro, tú dijiste de dónde se lo sacó el Heraldo si claro, yo no lo dije. La valoración, pero la gente puede decir, claro, bueno, de repente se lo inventaron ahí en frente a frente. Por eso quiero que lo muestren, aquí está. Jorge Zelaya, libre no debe seguir dirigiendo nuestro país porque no invierte. Falso, dice el Heraldo. Bueno, entonces que me pongan la partecita ahí, el audio, que me lo manden, más así que ahorita que llamen y que pongan, digo, pues no invierte, no. O sea que todos los gobiernos invierten, Renato. Que el fake news es del Heraldo, entonces. Sí, en ese aspecto sí. En ese aspecto. Sí, en ese bueno, aspecto. vamos con lo otro. Vamos con lo otro. Las mismas fuerzas de seguridad están involucradas al más alto nivel. Verdadero, dice el Heraldo. En Honduras, si se han procesado casos
en los que miembros de las fuerzas de seguridad, altos perfiles, incluyendo policías y militares, han sido hallados culpables por extorsión en los últimos años. Y cita que en abril de 2024, 5 agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado fueron detenidos y enviados a prisión acusados de extorsionar a sus víctimas con 100.000 y 300.000 empiras. Que en agosto de 2024 fueron enviados a prisión 4 miembros de la Policía Nacional asignados a la colonia Kennedy en Tegucigalpa, acusados de extorsionar a un ciudadano a quien privaron de su libertad y extorsionaron, exigiendo sumas de dinero a cambio de acusarlo por narcotráfico. Ese mismo mes, el juez del Circuito Anticorrupción de la Corte Suprema de Justicia, Marco Vallecillo, fue enviado a prisión tras ser acusado de extorsionar por 3 millones de lempiras a testigo protegido a cambio de excluirlo del caso. Bueno, aquí sí dicen es la verdad, pero claro, es una denuncia gravísima, un cuestionamiento fuerte el que tú le has hecho a la Policía Nacional, en el sentido de que las mismas fuerzas de seguridad están involucradas al más alto nivel en la extorsión. Y como es uno de los problemas que más nos afecta a los hondureños, vale la pena que nos profundice sobre eso. Bueno, el mismo Heraldo pone ejemplos, es más que evidente. Yo recuerdo estando aquí en Televicentro, un compañero camarógrafo preocupado me decía: Pollito, fíjese que yo tengo una pulpería, y pagaba 150 lempiras diarios de extorsión. O sea, claro, estamos hablando de algo pequeño. Cuando hablamos con un alto oficial de la policía, me dice: así deje eso, yo sé por qué le digo. Entonces uno dice: así deje eso, yo sé por qué le digo. Va un mensaje explícito. Yo creo que nadie puede desconocer, Renato, que cuando se cobra por extorsión a todos los niveles, en el transporte, por ejemplo, a nivel de taxi y a nivel de transporte urbano e interurbano, no van a estar involucrados aquí en la policía. No conocen ellos, no saben a quiénes les entregan los... Y cuando se reportan cantidades más de 700 millones de lempiras mensuales en el pago de extorsión, por ejemplo, y que se depositen algunas cuentas bancarias, no pueden darles ellos seguimientos a través de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, a través de AIBA, de las mismas instituciones en donde tienen estos dineros. O sea, sí se puede y hay que corregir esas cosas. Entonces aquí uno regresa a la conversación original en el sentido de que combate a la corrupción al más alto nivel debe de hacerse, debería de ser una realidad. Y en lo de la policía, yo voy a gobernar con la policía. Me va a parecer contradictorio, yo voy a gobernar con los militares porque son muy responsables en la asignación de tareas, tienen un cumplimiento al 100%. El otro día le decía en la embajada, cuando la inauguración de la embajada americana, que estuvimos ahí conversando con 5 generales. Pues yo sé que tienen una duda y dicen: Jorge tiene una tendencia. No, por lo que quería hacer yo, que llegara el jefe de las Fuerzas Armadas al Congreso Nacional. Entonces yo les expuse mi punto de vista y yo sí voy a gobernar con militares, con la policía, porque como le digo, son gente muy responsable en su gran mayoría. Manzanas podridas, hay en todos, ya vemos hasta en el gremio periodístico. Pero no sé dónde está la diferencia, porque Jo gobernó con los militares y policías. Bueno, Xiomara gobierna con los militares y policías, con los de su confianza. Entonces, claro, ¿cuál es la novedad que nos estás diciendo que gobernarás con militares y policías? La novedad va a ser que voy a gobernar con los honestos, voy a gobernar con los honrados, voy a gobernar con la gente que quiera involucrarse en la transformación de un país que no puede seguir el camino que hemos llevado hasta ahora. Una policía vinculada al narcotráfico, una policía vinculada a actos irregulares y una policía que ha sido temor para la sociedad en general. Lo que no entiendo es cómo identificará usted, Jorgito Zelaya, quiénes son los malos y quiénes son los buenos. Ya venimos de un proceso de depuración donde la mayor parte de los depurados dicen que eso fue un error porque ellos eran hombres y mujeres correctos en la policía y muchos han estado regresando porque les ha dado la razón la justicia. Entonces, ¿buscará usted otro mecanismo de depuración como el que ya hemos tenido en el pasado
¿O qué novedad nos va a presentar para saber quiénes son buenos dentro de la policía, quiénes son malos, qué militares son buenos o qué militares son malos? Es una profesionalización permanente que debe hacerse de las instituciones y de la policía y de los militares. No es la excepción por el papel que juegan en un país y el momento crucial que estamos enfrentando. ¿Cómo se va a hacer? Con auditorías permanentes, con gente que esté encima, y es donde dicen que se estén cuidando y vigilando entre ellos mismos. Y mire, ¿usted cree que los mismos policías no saben quiénes son aquellos que son famosos mordelones, que son los que piden en los agentes de tránsito, por decir algo, permanentemente dinero a la gente por una infracción, y al más alto nivel lo que está? Sí se sabe, Renato, sí se conoce, se sabe perfectamente. Entonces, esa depuración en forma paralela debe de ir en el acompañamiento con un trabajo efectivo en las diferentes comunidades para evitar lo de la extorsión. Volvemos a lo mismo. Mire, si usted trabaja en los barrios, colonias, aldeas y caseríos, involucrando al sector social, a los pastores, a los curas, a los presidentes de patronato, con las mismas instituciones, y en forma paralela, iluminando canchas, parques, y todo eso disminuye. Eso fue lo que hizo Jo. Bueno, pero disminuyó. Parques, bueno, luz. Claro, y fue malo. Pero no sé si fue lo necesario para... Probablemente, pero es que todo tiene que ir aparejado, Renato, una cosa con la otra. Y es donde mire, en 4 años usted no es que va a resolver los problemas, yo estoy consciente de eso, no los va a resolver al 100%, pero sientan las bases para que otros gobiernos que vengan tomen decisiones. Miren, hay cosas que sobrepasan administración de 4 años, definitivamente. Y si un presidente, digamos, es honesto, es honrado, ninguno de sus cercanos colaboradores va a tener ni siquiera el valor de decirle, presidente, mira, aquí hay una parte que es suya y la otra parte es mía. ¿Entiende? Entonces, en mi caso, por decirle, dígame usted si yo convoco a un consejo de ministros a las 10 de la mañana, y aquí fuimos compañeros 15 años y fuimos 14 en Radio América, nosotros, pero si yo digo a las 10 de la mañana estoy convocando un consejo de ministros, a las 10 de la mañana antes van a llegar los ministros porque saben que va a comenzar a las 10 de la mañana porque es mi forma de ser. Entonces, si yo no soy delincuente, si no soy corrupto, no me va ningún policía, ningún militar, ningún ministro me va a hacer ofrecimiento de coimas para mí, ni va a andar pidiendo a nombre mío porque sabe que no va a ser así en el gobierno. Entonces, ok, parejado a eso, no es un presidente corrupto, no es un presidente vinculado al narcotráfico, no es un presidente que está en acciones irregulares, pero también tome decisiones en todos los sentidos. Para eso va a haber un presidente o presidenta del Banco Central, temas económicos con los ministros de esa área. En el campo social va a tener una ministra o un ministro de salud que esté velando permanentemente y encima, en este caso mi esposa como primera dama, que es enfermera, que conoce, que se ha ido todas sus quimios se las hizo en el hospital escuela, entonces conoce la problemática, no es que le han contado, la conoce en el área de la salud, en el campo educativo. Yo vengo de los campos bananeros y estudié en escuela pública, colegio público, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, fuimos compañeros. Entonces, Renato, a mí no me van a venir a sorprender en la toma de decisiones. Por eso nosotros, en forma paralela, respondiendo a todos esos asuntos, vamos a hacer transformaciones en la actividad política, porque los cuestionamientos que yo le escucho a usted, por ejemplo, y a otros periodistas, debe de reformarse la actividad política en el país. Ya 4 años es insuficiente, 5 años para una presidencia. La reelección presidencial alterna, no continua. Entonces, pero eso se hace en los primeros 6 meses de gobierno. ¿Por qué en los primeros 6 meses? Para evitar que en los últimos 2 años la gente diga, este es que quiere quedarse, este que tal cosa va a ocurrir. Entonces, la reforma que el país la requiere a todos los niveles, porque estamos hundidos. Bueno, estamos hundidos. Entonces hay que trabajar. En la primera parte del programa hemos tenido la oportunidad los 3 de preguntar, Jorge de ampliar sus respuestas, pero ya en esta segunda parte venimos con el tiempo medido para las preguntas y las respuestas. El que cree que la policía es un eslabón de corrupción y que por eso no se termina la extorsión, ha dicho hoy que la solución es, o por lo menos se la va a implementar, trabajar conjuntamente con la policía y trabajar con las Fuerzas Armadas.
le he repreguntado que muchos presidentes han trabajado conjuntamente con ellos. Otros se han atrevido a hacer depuraciones, pero no hemos conseguido el nivel de transparencia que anhelamos en las instituciones de seguridad. Yo recuerdo, Renato, por ejemplo, al abogado Gautama Fonseca, no sé si se acuerdan. Bueno, mira que claro, por eso antes... le digo, yo lo conocí perfectamente porque fuimos compañeros también en el Congreso Nacional, y él me decía, mire, Jorgito, no es fácil esto, pero también él se agarró, que fueron el primero que hizo esas en la policía, destituciones, separaciones, claro, por corrupción. Entonces, después vino demandas y reintegros y todo eso, pero ¿quién dudaba de la respetabilidad y honorabilidad del abogado Gautama Fonseca? Entonces, mire, es un asunto bastante complejo, pero usted no puede detener el curso de la historia y de la vida misma. Aquí tenemos que trabajar con lo que tenemos, irlos depurando en el camino, ir haciendo algunos cambios, pero sin dejar de que la policía, por ejemplo, sea un aliado permanente de la sociedad civil, que la gente perciba al policía como un amigo, como alguien que lo puede orientar, alguien que lo va a cuidar y no alguien que lo va a extorsionar. Y ya vienen más preguntas de Flavio Pavón y de Mario Morazán, anticipándoles que una de las grandes debilidades de nuestros aspirantes a cargos de elección popular, pero sobre todo los aspirantes a la presidencia, es con el tema económico. Yo no recuerdo un presidente que haya dejado las bases para que el país genere riqueza capaz de distribuirla a la población. Ahí nos han fallado casi todos. Poca inversión extranjera, poca inversión nacional, multiplicación de la pobreza. Aumenta anualmente el presupuesto de la República. ¿Para qué? Se pregunta uno. Nos endeudamos cada día más, tenemos una deuda pública externa e interna creciendo cada vez más, el país dando tumbo, los pobres cada día más numerosos, la clase media empobreciéndose, y no estoy dramatizando. ¿Qué nos propone aquí Jorge Zelaya? Sé que vamos para primarias donde la gente busca el voto duro y ni siquiera piensan en la situación económica, sino que cada quien afectivo a un precandidato se va con ese precandidato, le ofrezca o no le ofrezca soluciones a la problemática, le plantea alternativas o no, no importa. ¿Qué novedad nos tiene Jorge Zelaya en materia económica para que fluya la inversión en Honduras para la generación de empleo? Jorge cree en que hay que darle estímulos a los empresarios para que inviertan más, o es más afín a la política de Xiomara Castro en este aspecto. Por favor, atentos a lo que nos va a decir el precandidato nacionalista. Sé que ustedes también tienen preguntas muy interesantes, así que preguntas cortas, respuestas cortas después de la pausa comercial. Muchas gracias por opinar a través de nuestro número de WhatsApp. Viva Jorge Zelaya, nuestro candidato al mejor, y adjunta una fotografía viendo el programa. Muchas gracias. Más mensajes. Buenos días, les saluda Arturo Baquedano desde Fort Worth, Texas, para el candidato Zelaya. ¿Qué plan piensa utilizar de llegar a la presidencia ante el problema de los inmigrantes y la persecución por parte del gobierno y ser escuchado con seriedad por parte de Trump? Escribe este televidente. Los pobres estamos sufriendo. Licenciado, cuesta conseguir para la tortilla del día. A ver si me leen, escribe este televidente. Y también escribió: buenos días, soy un hombre de tierra adentro, estoy trabajando la tierra. Creo que es bueno llevar personas nuevas a presidentes. El señor se ve transparente, pregúntele qué podría hacer para ayudarnos a los campesinos. Todo está caro, los insumos para los siembros. Y don Renato le saluda a don Tito. Puse a mi hijo a escribirle porque yo no puedo escribir. Soy un humilde señor de 70 años, que Dios lo guarde. Señor Renato, tiene mi respeto, caballero. Ojalá me lean. Soy un humilde campesino de Ciguatepeque. Más mensajes. Jorge Zelaya será nuestro próximo presidente de Honduras. Viva, viva, run, run, escribe este televidente. Buenos días, soy Dani, artista nacional, vivo en la Florida. Pregúntele a Jorge, ¿todavía tiene sus diferencias con Nasrallah? Vamos a ver, más opiniones. Todos los políticos que han habido y que siguen habiendo en Honduras han sido y siguen siendo corruptos, donde solo les importa el bien común y no ganarse la voluntad del pueblo con hechos
y no con mentiras. Por eso ya la gente ni quiere ir a votar, porque no hay por quién votar si todos son iguales de ladrones que no se conforman con los miles que ganan. Saludos a Jorge Zelaya, le saluda a Johnny Sevilla, candidato a diputado del Movimiento Rescate y Transformación de nuestro Partido Nacional en la casilla 84, y es muy cierto lo que dice Jorge Zelaya. A lo interno de nuestro partido, Juan Diego Zelaya solo le reparte los trabajos del CNE y el registro a los que están con él. Es más, al movimiento de Jorge Zelaya y Roma no nos dieron representación en el CNE. Por primera vez en mi vida digo que nuestro Partido Nacional está súper dividido, escribe este televidente. Muchas gracias, continúe opinando, también lo puede hacer a través de la cuenta en X, nos encuentra como Frente a Frente HN. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Promofest. Aprovecha las mejores ofertas con Credi Oportunidad y llévate lo que quieras al crédito con cuota preferencial. Jorge Alberto Zelaya Munguía. Jorge Alberto Zelaya Munguía, del movimiento Rum Rum, precandidato presidencial, participará en las elecciones primarias e internas el próximo 9 de marzo. Hay una respuesta pendiente de Jorge Zelaya en relación con uno de los temas más álgidos, que no podemos superar los hondureños, el tema de la economía. Un precandidato a diputado, ante la pregunta que he hecho, me dice... no tiene toda la razón usted, dice. Carlos Flores y Ricardo Maduro fueron exitosos económicamente como presidentes del país para la economía hondureña. Dejaron base económica con donación de deuda y programa de atracción de inversión que sirvieron en los 2 primeros años de Mel. Es el precandidato José Luis Moncada. Pero el país, tú sabes cómo está en este momento con los índices de pobreza. La inversión no fluye. ¿Qué novedad nos tiene Jorge para transformar esta economía nacional y por dónde se debe comenzar? Bueno, Renato, para responder y así, primero esa y otra porque hice anotaciones, no, correcto, de las participaciones en consulta que se hicieron. Mire, se van a generar oportunidades de trabajo a través de un enfoque de manera integral de seguridad jurídica. Van a haber incentivos a la inversión, va a haber desarrollo en cuestión de infraestructura y el fortalecimiento sobre todo el capital humano. Un país no puede salir jamás adelante si no hay seguridad jurídica. Eso es básico, Renato. Para poder dar oportunidades de trabajo, seguridad jurídica, que se respete la inversión, tanto el capital nacional como el extranjero, protegiendo primero al nuestro, apoyando a la pequeña y mediana empresa, a los campesinos. Una pregunta que aquí la anoté, el sector de los campesinos, claro que los vamos a apoyar. Los fertilizantes tienen que tener un costo subsidiado. Fíjese que recientemente, en los 70, los 80, fuimos el granero de Centroamérica. ¿Por qué perdimos eso? ¿Por qué perdimos eso? Porque ahora la gente, si tiene una manzana, 2 manzanas, 5 manzanas incluso, y quiere sembrar, le sale muchísimo más caro la siembra que lo que va a poder recuperar. Pero tu partido ha tenido culpa en esto. Bueno, Renato, el modelo que implantó Rafael Leonardo Callejas primó las importaciones que el campo. Luego vino el Tratado de Libre Comercio, que nos ha dejado un campo solo y sin mucha producción. Mira, que hay problemas estructurales. Aquí hay problemas estructurales serios que requieren de soluciones también serias, fuertes, complejas. Renato, yo no me voy a enfocar en lo que no hicieron los gobiernos anteriores. Yo voy a ver el presente y visualizar un futuro. Un futuro. Porque fíjese que aquí usted trae, cualquiera de los invitados dice, no, es que en el 90 el gobierno del presidente Callejas dice, ya pasó. Ya pasó, eso es como cuando vienen aquí el golpe de Estado, la narcodictadura, ya pasó esa historia. Tenemos que ver el presente y visualizar un futuro diferente. No podemos estarnos enfrentando permanentemente nosotros mismos. La única forma de poder sacar adelante el país es que nos unamos. Yo siempre soy reiterativo en eso. Por eso voy a involucrar el sector privado. Para mí es fundamental que con la clase trabajadora, o sea, con los sindicatos, que tengan una relación cordial, Renato. ¿Estás de acuerdo con la ley de justicia tributaria? Porque parte del argumento de los actuales políticos que dirigen el país es que mientras no se
apruebe esa ley de justicia tributaria, no esperemos mucha transformación económica. ¿Tú estás de acuerdo con eso? A esta altura no. A esta altura no. ¿Y por qué digo a esta altura no? Porque estamos a 20 días de las elecciones internas y después de las generales. En que hace 2 años, yo formo parte de la comisión de la reforma a la ley de justicia tributaria. Pero estuviste a favor de ella. Claro, por eso dije, ahora ya no. ¿Qué lo hizo cambiar de opinión? Claro, bueno, me hace cambiar de opinión que el gobierno actual lo que quiere es utilizarlo como una herramienta de presión para la clase empresarial del país, y no se puede con chantaje dirigir una nación, Renato. Pero no te diste cuenta de eso antes, que apoyaban la ley. Porque estaba comenzando la administración. Entonces ahí sí se pueden hacer algunas modificaciones. Por eso dije también que en la reforma políticas deben de hacerse en comienzo de los gobiernos para evitar la suspicacia que se diga, es que te quiere quedarte, como ocurre generalmente en nuestro país. Entonces la ley de reforma tributaria, claro que debería de hacerse, pero en este instante ya no, porque el gobierno actual quiere utilizarlo como una herramienta de presión para sacarle pisto a los empresarios para la campaña de la candidata oficialista. Eso es lo que quieren hacer. Entonces eso es inaceptable. Quiero medir hasta dónde has cambiado, pero ¿estás de acuerdo, Jorge Zelaya, que hay muchas empresas que ya no necesitan de exoneraciones? Es que las exoneraciones deben de ser parciales, deben de ser en un tiempo determinado. Mira, después de 5 o 10 años como máximo, si una empresa no es rentable, entonces que cierre. Si no es rentable, que cierre. No se puede seguir focalizando en las empresas en forma ilimitada, pero sí hay, si yo soy campeño, pues la Standard Fruit Company, la Tela Railroad Company, la Dole, ¿cuántas oportunidades de trabajo no le dieron a la clase trabajadora? Y en todo sentido, y teníamos escuelas, salud, educación, que era lo que no se tenía. Sin embargo, se corrieron estas empresas. ¿Por qué? Por las malas políticas, incluso de gente que tiene en su cerebro telarañas y que no ven las cosas en el progreso que se puede ir mejorando. Lo que se necesita en este instante en Honduras son oportunidades de trabajo, Renato, y no se van a generar cuando jurídicamente no están las bases, que se cambian a cada momento las reglas del juego, y eso es inaceptable. Así un país no va a salir adelante. 4 años. Aquí tienen que haber programas de gobierno que tienen que sobrepasar esos 4 años. ¿Sos partidario de otorgarle estímulos a los empresarios para que inviertan acá? Claro que sí, por supuesto, soy partidario, y decirles incluso que en forma combinada, por decirte, ¿por qué no? Y lo he planteado con ellos, con muchos de ellos. Mira, tienen que haber una vivienda social para los trabajadores que ganan poco, que tienen estabilidad, varios años de empresa, y me extiendo un poquito en el sentido, el gobierno debe servir de aval incluso y apoyarlo, es decir, aquí está la prima y ustedes, empresa privada, ayúdenme con eso. Pero eso es otro tema, Jorgito. Lo que te estoy preguntando es, ¿qué clase de estímulos socializarás de llegar a ser presidente del país entre los inversionistas para que su capital lo metan acá en el país, generar empleo y riqueza? Voy a reducir impuestos, voy a reducir trámites para pequeñas y medianas empresas que generen empleo formal. Eso es lo que vamos a hacer, entre otras cosas. Tengo 30 años de escuchar que van a aprobar la simplificación administrativa, Renato, simplificar los trámites para hacer negocios, y nadie lo ha conseguido. Pero si uno no dice, aquí es donde volvemos. Por eso digo yo, más que decirlo, hay que hacerlo, y que la gente vea. Ahí es donde digo también, porque cuando uno dice, ¿cómo va a generar empleo? El empleo se genera con seguridad jurídica, en un país en donde hayan oportunidades, que la gente traiga su capital y que no tenga ese temor, que las tomas permanentes que se hacen, pero si uno lo dice, vengo escuchando, y que es correcto, es decir, hace 40 años que soy periodista y vengo escuchando lo mismo. Entonces, por eso yo le digo a la gente, mire, revise la conducta del candidato a alcalde, a diputado o candidato presidencial. A mí me dicen, no, Jorge no tiene ninguna empresa. Claro que tengo empresa, yo tengo mi familia, y he sabido gobernar mi familia como cabeza de familia.
Y es una familia exitosa, gracias a Dios. Entonces, así como hemos tenido éxito con Senia en el manejo de nuestra familia, vamos a tener ese éxito en el manejo del país, con mensajes positivos, porque ese es el problema en Honduras. Y aquí, Renato, yo voy a hablar con los dueños de medios de comunicación y con los directores, con ustedes. Si tú me conoces perfectamente, yo me parece un momentito, y así, un momentito. Yo, sin entrar, si soy periodista, pues, sin entrar en querer coartar la libertad de expresión, que ese es otro tema, pero yo les voy a decir, miren, no me estén manejando solo negativo, 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 negativo esto, porque le meten a la gente el negativismo en forma permanente. Hay que hacer las cosas diferentes, hay que pensar en positivo. No, pero ahí lo que estás advirtiendo que serás un presidente... No, es que voy a hablar, claro, claro. Que va a censurar. No. Bueno, no estás diciendo, bueno, dejen de solo... Es que ese es el argumento que tiene el actual gobierno, No, que los medios solo cosas negativas del gobierno divulgamos. Es diferente, Renato, son asuntos completamente diferentes, porque una cosa es no permitir la libertad de expresión como está haciendo este gobierno, honestamente, y otra cosa es conversar, por eso yo con los dueños de los medios, con los directores de los medios, decir, miren, porque aquí el problema también, y aquí los medios deben de ayudar, los periodistas, miren, en la transformación del país todos tenemos que poner de nuestra parte, ya los periodistas... Por eso digo, no es tu caso, que conste, pero aquí ya los periodistas deben de olvidarse que por cualquier entrevista hay que dar dinero, en serio, que por cualquier cosa, aquí, ¿qué consigo? No, para eso tiene un salario el periodista. Okay, nos quedamos cortos con los estímulos que aplicarías tratando de atraer capitales, porque mira cómo llegan los capitales a México, cómo llegan los capitales a otros países, pero aquí no acabamos de recibir ese capital. Necesitamos un crecimiento obvio del 6% sostenible para poder salir de la pobreza, porque la inversión extranjera en Guatemala supera los 3.000 millones de dólares, en Costa Rica también, pero el servicio de la deuda incrementando. Miren, ustedes 4 de cada 10 lempiras se destina al pago de sueldos y salarios. Entonces, ¿cómo podemos crecer económicamente en un 6% sostenible para salir de la pobreza? Si usted no hace inversión, volvemos al mismo tema, no crece. Si usted no tiene un servicio de energía que sea competitivo en la región, no crece, porque entonces la inversión se van a los otros países. No puede ser. Si los que quieren importar y los que quieren exportar no tienen dólares para comprar, como está ocurriendo en este momento, no crece. ¿Cuánto ingresó en el mes de enero? Son en enero 740.000 millones de lempiras en dólares, y no hay dólares en el sistema. El año pasado, más de 9.000 millones de dólares, y no hay dólares. Usted va a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana al banco y le dice, no, ya no hay cambio de dólares, y quiere cambiar 500 dólares, y no hay dólares. Entonces, si usted no invierte en un país, no sale adelante, no hay ninguna posibilidad. ¿Y quién en su sano juicio? Miren, si hasta los empresarios hondureños están sacando su dinero, esa es la realidad que estamos enfrentando, esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces tiene que haber una conversación generando confianza, quien esté al frente del Ejecutivo y diciéndole al pequeño productor, al pequeño y mediano empresario, a la gran empresa, yo voy a conversar, voy a llamar a los, aquí ya se sabe quiénes son los grandes empresarios en el país. Aquí ya se sabe, aquí todos los conocemos. Entonces, miren, traigan sus capitales, inviertan en Honduras y páguenle salarios justos a la clase trabajadora. Yo le voy a decir también a los banqueros, así te lo digo, tú, Renato, si me conoces, yo le voy a decir a los banqueros, miren, ve, estamos cobrando en la región latinoamericana las tasas de intereses más altas. ¿Por qué yo no uso tarjeta de crédito? Aquí yo tengo 12 años de no usar una tarjeta de crédito, porque lo matan a uno. Que se los aseguro que ustedes tres que estamos conmigo, 4 y los compañeros aquí, el que tiene una tarjeta de crédito, ese es un problema permanente. Pero, y la gente me dice, Jorge, pero es que a veces uno tiene que gastar de ahí. Yo no digo que no, porque la gente, bueno, pero yo tengo mi tarjeta de débito para gastar lo que yo puedo gastar. Porque una vez, y hablando hasta con el dueño del banco, una vez hice aboné a la tarjeta y me voy con mis hijos, con mis nietos, recuerdo, de vacaciones, cuando quiero gastar, y había yo con un gran esfuerzo abonado 300.000 lempiras de 700, pero de 700 que debía. Ajá, y cuando quiero pagar las entradas a un club con mis nietos, no me está denegada. No le digo si hace 2 días que no me dice, pero está denegada. Ahí había abonado 300.000 lempiras.
No, pero ¿cómo puede ser? Y, hijo, ya me le digo. No, es que vos no a intereses, no a capital. Entonces, es una locura. Lo que están haciendo, por eso tiene que regularse lo de las tarjetas de crédito. Por eso, a raíz de ese momento, estoy hablando hace 12 años, yo no uso tarjeta de crédito, yo uso tarjeta de débito. Ok, pero debería de, ese mensaje también es, ¿qué le vamos a decir a los dueños de tarjetas de crédito? Que hagan un programa de orientación a la población. Renato, si lo llaman a uno 2 días después que se ha cumplido el tiempo para pagar, ¿por qué 2 días después? Porque entonces ahí ya va multa sobre multa. ¿Por qué no le hablan 2 días antes? Y le dicen, señor Renato Álvarez, aquí lo estamos llamando fíjese que en 2 días se le va a cumplir su tiempo para... entonces, porque la gente no tiene esa cultura de ser responsable en sus acciones, pero ya le hablan a uno 1 día o 2 días después cuando le toca pagar y ahí lo aprietan. Y entonces lo están socando y le están cobrando intereses sobre intereses. En un país así tampoco ¿No se avanza. estás idealizando mucho en relación a ese campo del sistema financiero nacional? Yo lo voy a hacer, Renato. Yo lo voy a hacer, Renato. Yo lo voy a hacer porque les voy a poner a manera de ejemplo en los países latinoamericanos, Costa Rica, Uruguay, en donde incluso aquí, entrando en ese tema económico, la relación con los organismos internacionales, con Banco Mundial, con Fondo Monetario Internacional, los intereses que se cobran son diferentes a lo que se cobran en los países con el nuestro. ¿Por qué? Porque hay una estabilidad que le permite a la gente no estar tan asfixiada como en Honduras. Yo le insisto, eso de las tarjetas de crédito es realmente, pero hay que hablarlo antes. Por eso le digo, yo lo voy a llamar, como lo dije antes, yo lo voy a decir, vengan. Y como no van a ir si el presidente los está llamando, entonces, miren, yo no quiero meter una ley en el Congreso Nacional o a nivel de Consejo de Ministros. Ustedes ayúdenme, por favor, ayúdenle al pueblo, bájenle un poquito las tasas de intereses a esto. ¿Y cómo voy a tener asesores? Si hay un presidente del Banco Central, van a haber ministros de Economía, de Finanzas, presidente, mire, esto podemos hacer. Eso se va a hacer, hay que poner orden en el país, hay que poner orden en las cárceles del país, en otro tema, pero vamos a tener también profesionales en esa área y un presidente que va a tomar las mejores decisiones y que no va a estar vinculado con los gente oscura. Por eso es que no tengo dinero, por eso es que no tengo anuncios en los medios de comunicación, porque no quiero tener un compromiso más allá del que representa con la mayoría del pueblo hondureño si llego a ser presidente de la República. Eso, Jorge, no, los banqueros dicen que se retoma este tema de las tarjetas de crédito, de los intereses, cuando se acercan el año de las pero yo le estoy diciendo, y fíjete que ahorita, pero yo le estoy diciendo antes de ser presidente, para que cuando sea, que no lo sorprenda a ellos. Que no lo sorprenda a ellos. No es populismo. ¿Usted tiene tarjeta de crédito? No. ¿Usted tiene tarjeta de crédito? No. ¿De veras que no tiene? No, lo felicito. Renato, ¿usted tiene tarjeta? ¿Te han agobiado? ¿Te sentís a veces? Por experiencia, yo dejé de... Bueno, por eso le digo, pero no podemos vivir en un sistema así. ¿Tú crees en el mercado? Es que te estoy escuchando hablar, ¿tú crees en el mercado? Sí, creo, Renato, pero creo en un mercado justo. Creo en un mercado donde hayan oportunidades para todos. Creo en un mercado que si alguien quiere poner un pequeño negocio, mira que quiere poner un supermercado a alguien, lo agobian con las tasas de intereses. Lo agobian, lo matan. Entonces el gobierno aquí es donde tiene que subsidiar esos programas y respaldar. Incluso porque un banco no le va a dar un préstamo a alguien corriendo el riesgo. Ni siquiera a la izquierda he visto que dome al sistema financiero nacional de la manera como tú lo estás planteando, que conste. No es que yo diga que no lo vas a hacer, simplemente la propuesta que hacen no deja de sorprendernos, Flavio. Renato, son bonitos los discursos, las palabras, Renato, pero yo quiero aprovechar el momento, Renato, que estamos acá en frente a frente, porque yo quiero dar a conocer lo que uno vive a diario, lo que uno tiene contacto con la población. La gente, Renato, en este momento lo que quiere es empleo, Renato. Claro, empleo. Claro, y también seguridad. Mire cómo está Olancho en este momento. La gente no puede salir de sus casas. Uno va a la calle, va a cualquier barrio y colonia. ¿Qué es lo primero que le dice a la gente? Búsqueme empleo, ayúdame a conseguir un empleo. Hay 3, 4 personas de una sola familia sin empleo, Renato. ¿Qué es lo que va a hacer esta gente sin tener empleo? Va a cometer algún tipo de delito. Entonces, como dicen, ya basta de lo trillado, de lo mismo, pues. Póngale a la gente empleo y dele seguridad, y yo creo que este país va a estar conforme. Pero obviamente hay que crear las bases, ¿verdad? Pero que sean concretas,
porque hay mucho discurso, muchas palabras bonitas, pero la gente lo que necesita en estos momentos son miles de personas que no están viendo en este momento. Pero es que el empleo no cae así del cielo, no pero dice, como yo le digo, miren, aquí hay que crear las bases, claro, pero también jurídica. hay que ser concretos, Claro. hay que ser reales, porque es lo que necesita la gente, Renato. Sí. Pero seguridad jurídica, uno vuelve, Renato, es el tema principal, es lo toral. Insisto, ¿qué empresario quiere invertir ahorita aquí en Honduras? Nadie. ¿Sabe qué están diciendo? Esperemos a ver qué pasa en las elecciones y sobre todo las generales. Dígame usted si la mayoría de los empresarios no tienen miedo del actual gobierno. Claro que la mayoría tiene miedo, lo que pasa es que a veces no lo decimos. Y yo pero creo esa es que la realidad. Esa es la realidad. Que más allá de seguridad jurídica necesitamos Estado de Derecho. Claro. El problema es que ustedes cuando llegan a la presidencia, y digo ustedes cuando llegan a la presidencia, tú no has llegado, pero estás trabajando para llegar. El problema es que se olvidan de la independencia de poderes. Sí. Se olvidan que en oposición prometen hasta reformar esa ley interna del Congreso Nacional de la República, donde tiene demasiada discrecionalidad el presidente del Congreso. Se olvidan de las cosas más elementales. Entonces, aquí la pregunta para ti. Yo sé que tú tienes bien identificado el concepto Estado de Derecho. Estado de Derecho. ¿Qué le garantiza Jorge Zelaya a la población? Entendiendo lo que es el Estado de Derecho para aplicarlo, para que las lisonjas, para que el poder, para que el presupuesto público, muchas veces manejado a antojo de quienes nos gobiernan, no le nuble los ojos, no le transforme la cabeza y se convierta en uno más de los muchos que nos han prometido y que no han cumplido. Es que ya me lo hubieran nublado la cabeza, Renato. No, una cosa es ser diputado, ser regidor, y otra cosa es llegar a ser presidente de un país. Bueno, pero hay procesos. Si después de venir a dormir al parque, estar durmiendo en el parque, en San Pedro Sula, vivir como yo vivo, y haber alcanzado lo que ha alcanzado Renato, no es para cualquiera, con toda modestia, pero no es para cualquiera, pues. Y yo sigo siendo, aquí, ¿quién anda manejando? Mi hijo. ¿Qué carro ando yo? Un carro de 2007. ¿Y qué me ofrecieron a mí cuando llegué al Congreso? Una Prado y blindada. ¿Y por qué la voy a tomar? Si no es mía. Es del Estado, porque tengo que andar, solo porque fui el diputado que más votos sacó. ¿Y eso qué tiene que ver con andar un carro blindado y que sea del Estado? Entonces, yo a esta altura de mi vida, bueno, ¿cuándo he agarrado? Y aquí lo reitero otra vez, y puedo ser, pero ¿cuándo he agarrado un bono y tengo necesidad? Claro que la tengo, sí, pero yo vivo con lo que gano. Por eso llevamos una vida siempre modesta con Senia, porque no nos podemos ir más allá de lo que percibimos. Por eso es que yo no ando regalando cosas ni prometiendo lo que no voy a poder dar, Renato. Flavio te ha identificado bien cuáles son las necesidades perentorias, prioritarias de la gente. Bueno, la gente quiere empleo y sabemos que la única manera de darle empleo a la gente es con inversión. No hay otra forma, porque el Estado, el gobierno no tiene capacidad económica para emplear a todos los desempleados de Honduras. Entonces es la empresa privada, pero mira, el Estado de Derecho es fundamental para el desarrollo y para la prosperidad de nuestro país y de cualquier otro país, pero los gobiernos no pueden emplear a todo mundo, es un facilitador para que hayan empresas, capital nacional y capital extranjero, las grandes empresas porque no se vienen a instalar en Centroamérica, en Honduras, porque es el último país, porque en Nicaragua, en El Salvador y en Guatemala sufrieron guerras. Tú fuiste a cubrir conmigo varias elecciones en Nicaragua de Violeta Chamorro, en El Salvador desde Alfredo Cristiani en 1990, y ahí las bombas, boom, a cada momento, boom, y la energía que se iba de las 24 horas, 20 horas, y hoy, ¿por qué esos países sí han progresado? Panamá, Costa Rica, que no han vivido eso, pero hablo de Guatemala, El Salvador, básicamente, y están en mejores condiciones que la... ¿Sabe por qué? La corrupción otra vez, entonces también, pero ¿quiénes son los corruptos cuando hablamos? Aquí hablamos de liberales, aquí hablamos de nacionalistas, aquí hablamos ahora de los de libres, con el agravante, y ahí es donde yo digo, lo de libre, que no les gusta cuando lo digo, el agravante de libre es que salieron más corruptos, salieron más narcotraficantes, que los narcotraficantes de los otros partidos, y son odiosos, Renato, porque la gente que esté en la cúpula, si ustedes lo experimentan, hombre, con toda sinceridad,
a veces llaman ustedes a un funcionario para, no quieren venir, ¿va? Porque no, nos trataron mal. Eso sí es a la prensa tenerla, como dicen así, ven con desdén a todo mundo. En la calle, el que es nacionalista particularmente, lo miran uno como que tuviera uno morroña o alguno. No, hombre, si así como hay corruptos en el Partido Nacional, que sí existen, sí hay también en el Partido Liberal y hay en Libre. Y con el agravante de que estos están gobernando con odio, están gobernando con rencor, y eso es lo que no es bueno, porque una casa dividida no avanza nunca, y estos están dividiendo a la sociedad como ocurrió cuando el golpe de Estado del 2009. Porque has dicho palabras muy fuertes. ¿Tiene suficiente pruebas de que la actual administración de Castro ha salido más narcotraficante y más corrupta que las anteriores? ¿Y el video, no viste el video donde salió don Carlos Zelaya? No lo viste. Sí, claro. Bueno, entonces. Y ese video no existe, fue un montaje. No fue montaje ese video. No, es decir, la trascendencia e impacto de lo que tú dijiste nos impresionó, por eso es que yo te repregunto, ¿tienes sustentación de que estos trafican más con drogas o son más corruptos que la administración de Jo, que la administración de Pepe Lobo u otras administraciones en el pasado? Bueno, en Nueva York al expresidente Hernández nunca le sacaron un video en donde estaba pidiendo para él o para el hermano, y que esto es para el departamento del Empira, nunca le han sacado un video y está preso en Estados Unidos. Y a don Carlos sí se lo sacaron. La mitad para Santa Bárbara, para Colón y para Olancho, y la otra mitad para el comandante. Ahí está el video, pues. Entonces, ante las pruebas evidentes, ¿qué se va a hacer? Esas son las realidades, Renato. Entonces, pero ahí es donde yo les digo, porque, no, pero renunció. Si es que lo hicieron renunciar, no es que renunció como secretario del Congreso Nacional. Y a mí no me gusta personalizar muchas veces, pero me hiciste la consulta y te la respondo de esa manera, porque así es. En el Partido Nacional, yo no es que quiera salvar, el partido no es un partido de delincuentes, el partido, yo me siento muy orgulloso, por eso en ningún instante he dudado de salirme, en ningún instante del partido, porque los partidos no delinquen, delinquen las personas. Renato, y aquí mismo, yo se lo dije a usted en un momento, aquí mismo, la primera reunión con los 88 diputados, propietarios y suplentes que tuvimos en la casa del compadre Antonio César Rivera Calleja, yo les dije, yo no hablaba, y al final, porque íbamos a almorzar ya, habíamos comenzado a las 8 de la mañana y eran las 12, claro, y como era la primera, todo el mundo emocionado y hablaba todo el mundo, entonces yo dije que hablaran, pero ya cuando un compañero dijo, bueno miren, antes de ir a almorzar, aquí el problema de uno va a ser el problema de todos. Si nos quieren, porque ya uno ya sabe, si nos quieren, dice, demandar a través de la fiscalía, pues aquí nos vamos a... Ahí pedí la palabra yo, y estaba, recuerdo, dirigiendo en ese momento el abogado David Chávez, que era el presidente del partido, y Tito Afura, que había sido el candidato. Entonces le digo, líder, entonces, pucha, Jorgito, me dice, vamos a almorzar. No, líder, si va a ser rápido lo que voy a decir. Sí, ok, rápido. Le digo, miren, cuando vengan acusaciones en forma personal por el desempeño de los que están aquí, que fueron ministros, viceministros o directores, o que manejaron fondos, ahí se van a defender solos, porque yo no cuenten conmigo. Renato, estoy hablando de la primera reunión. Entonces, ahora, cuando vengan ataques institucionales al partido como tal, ahí van a encontrar a Jorge Zelaya defendiendo al Partido Nacional. Y eso es lo que he hecho. Por eso es que en el Congreso dicen a veces, Jorge se sale de la línea del partido. ¿Y cuántas veces no ha ocurrido eso? Varias veces ha ocurrido eso. Siguiendo la línea de pensamiento de mis dos colegas periodistas, sobre las necesidades, las prioridades de la gente en este momento, el empleo y la seguridad, mejora económica como familia, como hogar, seguridad que tanto anhelamos. ¿Tienes algún referente de los que nos han gobernado cuyo modelo económico implantado lo hayas percibido y creas que dio resultado, como para intentar darle seguimiento a ese modelo? ¿Alguien alguna vez te impresionó y dijiste, si alguna vez llego a ser presidente, haré lo que éste hizo o fortaleceré lo que eso hizo para que el país sea capaz de generar riqueza, distribuirla y mejorar las condiciones de vida? En temas económicos,
Ricardo Maduro. En temas económicos de los presidentes nuestros, Ricardo Maduro. Y en temas de relación social, Pepe Lobo, porque llegó en un momento justo cuando era súper complicado. ¿Qué es lo que admiras en materia económica de Ricardo Maduro? Bueno, que hubo una distribución de oportunidades de trabajo para la mayoría de la población, Renato. En ese momento no se tenían la crisis que estamos enfrentando ahora, derivado de muchos factores, que aquí viene corrupción, viene el que la gente no se ha compenetrado, y cuando digo los que están en el poder, en decir, esto es lo que merece la población en los diferentes estratos sociales y oportunidades de trabajo que sí se tenían, y no estaban tan focalizados los subsidios, por ejemplo. Ahí, si tú recuerdas, se manejó de poco acá las famosas bolsas solidarias, el bono tal, que yo no digo que sean malos, pero tienen que ser focalizados en forma directa para la gente que lo necesita, porque más que una bolsa solidaria, y aquí es donde yo siempre les he dicho, más que una bolsa solidaria hay que darle, entonces volvemos, trabajo a la gente para que compre un montón de bolsas solidarias y en forma permanente, porque ¿de qué les sirve a alguien que les regales una bolsa solidaria para 3 días, para una semana, cuando mucho, y después a ponerse con los brazos cruzados otra vez? Entonces es mejor que a la gente se les den oportunidades de trabajo. Yo he luchado muchísimo con nuestra dirigencia, con los activistas, miren, no le anden mendigando una bolsa solidaria, 500 lempiras, 1000 lempiras a un dirigente, hablamos diputados, alcaldes, díganle que le den oportunidades de trabajo, Renato, que es lo que le resuelve al final a la gente. Ricardo Maduro creo que fue uno de los gobiernos, los últimos, si no mal recuerdo, si no me corrigen, que hubo un crecimiento de un 9%. Es de los últimos gobiernos que presentó un crecimiento. pero fue un gobierno, bueno, y recuerden que ahí también, y hay que reconocer el gran papel que jugó el cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga para la condonación de la deuda en ese momento. Por eso cuando entró después el gobierno del presidente Zelaya, encontró una deuda, un país que no estaba endeudado. Entonces volvemos y hoy tenemos una deuda casi impagable en el sentido de que nos ha sobrepasado la posibilidad que se tiene en este instante. Vea usted con una empresa como la ENE, que pierde $1 millón de dólares diarios. Entonces, ¿cómo recuperar una institución como esa? ¿Qué pasó con el SANA? ¿Qué pasó con Ondutel? Que eran Ondutel, que de ahí se sacaba dinero para pagar ¿cómo se llama?, los aguinaldos de los empleados. De Ondutel se sacaban. Hoy Ondutel está quebrado. Entonces, ¿por qué? Por la misma politización en forma exagerada que se hizo, dándole trabajo y teniendo que los empleados se chocaban unos y otros. Entonces, esas cosas no pueden ser ni deben de continuar de esa manera en el... Sabes, a esa tasa de 9% no recuerdo que hayamos crecido alguna vez. No sé si recuerdas tú eso. No recuerdo. No, a esa tasa no. Sí, Ricardo Maduro fue uno de los gobiernos que... Sí, no, indudablemente esa tasa muy alto. No hemos alcanzado, no creo que hayamos alcanzado una tasa. Bueno, el COEP le ha presentado en 2 ocasiones al gobierno propuestas para mejorar la inversión y generar riqueza en el país, y se queja de que no le han hecho caso a las propuestas. En el pasado siempre hubo propuestas también del sector privado. Yo no estoy muy claro, Jorge, te lo digo con toda franqueza, porque me hablas de seguridad jurídica como la gran herramienta para mejorar las condiciones económicas del país. Y yo te digo que es el Estado de Derecho, pero donde no quedó completamente claro, sabiendo que Honduras urge de un crecimiento económico sostenible al 6-7%, atraer inversiones para generar empleo, porque no hay otra manera de generar empleo sino a través del sector privado, porque el gobierno no tiene capacidad para emplearlo a todos. Me quedo un poquito como inseguro, más allá de ese asunto de la seguridad jurídica, si tienes o no un plan revolucionario. Cuando digo revolucionario no lo asocies estrictamente a izquierda, sino que cambie esto para que el país supere estos niveles de pobreza que tiene. Más allá de la seguridad jurídica.
En 4 años un gobierno, un país no cambia la situación, Renato, en lo absoluto. Pero por lo menos deja base. Claro, deja base. Y eso es lo que vamos a hacer, dejar base. Por ejemplo, ahorita aprobamos en el Congreso hace como unas 2 o 3 semanas atrás lo de $300 millones para la construcción de la represa del Tablón. Ese es un buen proyecto que le va a generar oportunidades de trabajo a miles de personas, número 1. Número 2, aparte del sistema de energía que va a mejorar, va a parar lo que son las inundaciones en el sector norte del país. Lo único es que no lo va a inaugurar el gobierno de la presidenta Xiomara, porque va a sobrepasar otro gobierno. Incluso no lo voy a inaugurar yo si soy presidente. Bueno, pero sí lo voy a seguir. Lo del tren interoceánico lo voy a continuar. Proyectos como Llanito y Jicatuyo también los vamos a comenzar. Si no lo... ¿Y dónde vas a conseguir ese dinero? Bueno, igual así como se aprobó un préstamo con organismos internacionales. Sí, Renato, o sea, mira, si se invierte, bueno, y la gente ahorita, ¿por qué me vas a decir? Pero más préstamos, más deuda. No. Es que tenemos un techo en relación al PIB para conseguir dinero, para endeudarnos. Yo sé, pero, Renato, pero también si se recauda. Ya nos estamos acercando a ese techo. Pero si, volvemos entonces, si hablamos con los empresarios y que en vez de hacer evasión del pago de impuestos, tengan su contribución anual, tal y como debe de ser, y si miran que es un gobierno austero, un gobierno transparente, un gobierno en donde la corrupción no va a existir, te lo aseguro que ellos colaboran. ¿Has pensado en reducir el aparato público? Claro, hermano. ¿Lo has pensado? Claro que sí. ¿En reducir a qué porcentaje el gobierno? Bueno, es bien difícil en este instante, pero sí fusionar algunas instituciones, porque no es posible que, por ejemplo, salud, está haciendo hospitales. Debe de haber, por eso hay una Secretaría de Estado que se habla de las construcciones de... Fíjate que unos hospitales los está haciendo INSEP, ¿cómo es que se llama? La CIP. Sí. Bueno, otros los está haciendo salud. En educación se dedican a reparar escuelas. No, una sola institución, fusionarla. Una sola institución. Yo no digo que va a fusionar... Bueno, pero educación debe de concentrarse en lo que le corresponde, mejorar la calidad educativa, pero... el hacer escuelas, eso tiene que ser otra institución del Estado. No puede usted estar involucrando a la ministra de Salud, por ejemplo, en que esté haciendo hospitales, porque ella le corresponde poner los médicos, poner las enfermeras, poner los técnicos y llevar a los lugares más recónditos del país la salud para toda la población que lo necesita. Esa es la responsabilidad. Renato, ningún precandidato ha recorrido el país como lo recorrí yo. Yo voy no a los municipios, a la cabecera, sino que estuve el fin de semana, para decirles, en Choluteca, fui a Concepción de María, fui a Pacón, que es una aldea que queda a casi 2 horas del casco de Concepción de María. Igual había ido a Gualcince, que son a 3 horas y media en el departamento del Empira, para conocer la realidad. ¿Cuál es el problema de esos campesinos ahí? Que no pueden sacar sus productos por el mal estado de la carretera. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces un gobierno? Trasladar a las alcaldías, que son 298, que tengan su patrol, que tengan todo, para que mejoren esos tramos carreteros y que no vengan ellos a estar mendigando acá a la capital, que les mejoren todas esas cosas. Bueno, ni siquiera voy a hablar de inteligencia artificial, que es el gran pleito entre las grandes potencias. La inteligencia artificial como la arma tecnológica que va a posicionar las grandes potencias. Voy a hablar de comprensión lectora, que hasta en eso andamos mal. Leemos pero no entendemos lo que leemos. No hemos tocado la educación como otra de las herramientas que sin ella es imposible superar la pobreza y el atraso. Y ahí, ¿qué novedad nos tiene el precandidato presidencial, don Jorge Zelaya? Aquí intervienen don Mario Morazán y don Flavio Pavón, también con una batería de preguntas y respuestas cortas del precandidato nacionalista. Bueno, ya está preparada Luz, ya está preparada para leer mensajes del público. Luego viene Flavio y Mario a hacer preguntas a Jorge Zelaya. ¿Tenemos lista la sección entonces, productor? Muy bien, vamos. Redes Sociales es presentado por La Curazao.
Promofest. Aprovecha las mejores ofertas con Crédito Oportunidad y llévate lo que quieras al crédito con cuota preferencial. Renato, creo que el presidente Ricardo Maduro es el único presidente que sí dejó establecidas las bases para que el país tuviera un desarrollo. De hecho, tenía un crecimiento en un 7 y 8%, un país casi sin deuda con los fondos de la reducción de la pobreza, pero estos fondos fueron dilapidados en la cuarta urna. Escriben más opiniones. Más allá de estar ofreciendo muchas cosas que solo suma la gran bola de nieve que tiene Honduras por las administraciones estatales fallidas, creo que la respuesta más contundente que podemos seleccionar los sectores electores hondureños, medible, realizable y verificable. Si lo apoya o no un organismo internacional y qué plan B tendría para llevarlo a cabo en caso de no tener apoyo internacional. Cómo combatir la corrupción que nos tiene en una miseria la sociedad hondureña. Renato, bendiciones, me gusta mucho su programa. Pregunta Jorge Zelaya, ¿qué hará con la población mayor de 50 años que no tiene esperanza de un trabajo? Xiomara ofreció quitar la edad mayor para ejercer un empleo y ve que no hizo nada. Me parece que falta un tema muy importante y es el abastecimiento de agua en las grandes ciudades. Es importante crear un plan de captura de agua de lluvia, además de que generaría energía limpia. Explíquese, porfa, aborde ese tema. Yo pienso, buenos días, los que están en el programa, yo quiero darle el voto a Jorge, pero mi tarjeta de identidad la solicité en Chicago. ¿Qué puedo hacer para votar? Yo pienso que lo más importante es la seguridad, porque nosotros le tenemos pánico a la policía en vez de sentir confianza. Les tenemos miedo, hay que depurar ese ente. Jorge Zelaya promoverá la cancelación absoluta de dinero disfrazado, asignado a entregado o ha entregado a los diputados para que hagan proselitismo, los diputados a legislar y el Ejecutivo a ejecutar, escribe este televidente. Aquí lo que necesitamos es un Bukele que no hay aquí en Honduras. ¿Sí lo miras? Claro. Muy bien. El gobierno de Ricardo Maduro se dio la condenación de la deuda externa. ¿Cuándo se tiene claridad de la situación del país, se puede trazar la ruta para un desarrollo sostenible? Corrijamos eso, Lucecita. El gobierno Ricardo Maduro se dio la condonación de la deuda, es que ahí dice condenación de la deuda externa. Buenos días, la empresa privada no puede generar más empleos por esos altos intereses que están manejando los bancos. Ya no se puede pedir capital para invertir, escriben los televidentes. Muchas gracias, sigo opinando a través de nuestras cuentas. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Promofest. Aprovecha las mejores ofertas con Crédito Oportunidad y llévate lo que quieras al crédito con cuota preferencial. Flavio. Usted tocó un tema muy importante, falta la educación del país. Sí. Pero Mejorar. Renato, 2024, 12.000 centros educativos destruidos. Muchos niños que prefieren los padres de familia ponerlos a trabajar Sí. que enviarlos a la escuela. La misma necesidad. ¿Qué tiene? ¿Qué plan tiene? Bueno, mire, es que la inteligencia, antes de ir al cambio que apuntaba Renato y le agregaba la pregunta de Flavio, la inteligencia artificial y la tecnología deben de estar al servicio del ser humano, no el ser humano al servicio de la tecnología y de la inteligencia artificial. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a incorporar otra vez la clase de moral y cívica y la clase de inglés. En 1994 yo presenté un proyecto para que la clase de inglés, en aquel momento, 1994, se impartiera comenzando Tegucigalpa y San Pedro, recuerdo, y se fuera haciendo de forma progresiva, y la clase de tecnología en aquel instante, de computación. Hoy es inteligencia artificial, hoy es tecnología, y la misma clase de inglés que es básica en la región centroamericana
se requiere de gente que esté preparada en ese aspecto. Involucrar a los padres de familia. Renato, hay papás en general que no saben ni en qué curso están sus hijos. No saben ni cómo se llama la maestra de sus hijos. Entonces, ¿cómo pueden esperar que haya una buena... Jorge, nosotros entendemos eso, Jorge, pero es que comencemos con lo básico. Es que eso es lo básico, Renato. Mira, es que yo no demerito lo que dices. Lo que digo es que tenemos tan graves deficiencias en la educación que el español, la matemática, la comprensión lectora estamos fracasando. Es decir, cómo hacer un cambio revolucionario en la educación, comenzar con el ABC para que aprendamos a leer, pero comprendiendo lo que leamos. Cómo evitar que rehuyamos las matemáticas, porque nos da miedo las matemáticas a todos los hondureños, y en herramientas básicas, sin ellas, ¿cómo podés aspirar a que el país mejore? ¿Y cómo vamos a poder aspirar si los padres no se involucran? Es que hay que involucrar a los padres. Eso es fundamental, Renato. Sobre todo el mundo, aquí estamos a veces en el cambio rungún y esos son hasta los niños. Todos los hipotes llevan ahora su celular y en vez de estar haciendo tareas, no, tenemos que involucrar, volver. Por eso dije que la tecnología y la inteligencia artificial deben de estar al servicio del ser humano. Eso no podemos. Tenemos que recuperar. O sea, ¿qué daño o qué mal haría si ponemos la clase de moral y cívica, por ejemplo, de nuevo en los centros educativos? Si le enseñamos, o sea, no es mejorar si le enseñamos el inglés, o solo tiene, mire, igual aprende un hijo de un rico que un hijo de un pobre. Si las diferencias son que el hijo del rico puede entrar en una escuela privada y el hijo del pobre no. Pero si en la escuela pública le impartimos el inglés, hay que preparar y capacitar a las y los maestros, hay que incentivarlos, hay que promoverlos, hay que darles bonos si es necesario, o sea, que tengan su salario a tiempo. Eso es lo que tenemos que hacer, Renato. Tantas cosas que antes la gente, pero es que fue hace 50 años, sobre 60 años cuando nosotros estábamos en la escuela, pero esos valores nunca se han perdido, o no debimos haberlos perdido nunca. El respeto hacia los adultos. En la escuela, el maestro, una profesora era como una segunda madre para uno. Lo podían castigar, ahora usted ya no puede castigar a una maestra a ningún alumno porque están ahí los derechos humanos defendiendo el derecho del niño. ¿Cuál derecho del niño? O sea, los niños sí tienen derecho, pero uno de padre no tiene derecho a castigar al niño. Y no digamos el maestro, si ahora ya no tienen ni los papás. Por eso es la descomposición social que estamos viviendo. Entonces, esos son los valores que se han perdido y que tenemos que recuperarlos. Pero ese es un proceso que lleva tiempo. En ese proceso usted tiene que decirle, ahí es donde le digo, yo sé que no voy a resolver el problema de la aldea de Pacón, en Intibucá, en el interior del país en forma directa, pero si yo cada 45 días, cada 2 meses voy a estar haciendo cadenas de televisión, no para quejarme de lo que me dejó el gobierno de doña Xiomara, sino para decirles, miren, podemos salir adelante. Usted que me está viendo en el interior del país, luche. Campesinos van a tener el apoyo del gobierno en todo sentido, pero tenga esa actitud positiva que es la que nos hace falta para poder salir adelante, porque es la única manera, insisto, que el país puede tener posibilidades de transitar por una ruta totalmente diferente. Mario. Y reiterar con este tema del empleo. Vemos en la zona norte, cuando se abren 50, 100 plazas, aquellas filas interminables de jóvenes, principalmente, y tomando en cuenta que este año son unos 700,000 nuevos votantes, pero ¿cuáles son las oportunidades que se les está abriendo, las oportunidades que se les está ofreciendo a esta sección de la población que es la que necesita inmediatamente una oportunidad de empleo? Mario, si aquí se cierran fuentes de empleo, entonces ¿cómo es que se va a dar más oportunidad a la gente? Aquí en Choloma, por ejemplo, es la ciudad que más ha crecido después de que desapareció en 1974 cuando el huracán Fifi. Hoy en textiles, en maquila, es el número 1 en Honduras, en el país, pero se ha ido degradando poco a poco porque hay muchas empresas que se están yendo por la situación. Entonces el crecimiento que ha experimentado, y lo pongo a manera de ejemplo, pero igual las meloneras, las camaroneras en la zona sur, entonces siempre en forma zonal, aquellas que son aptas en algunos departamentos para la ganadería, para la agricultura,
apoyarlos y tener el respaldo, ahí sí, de el gobierno local, las oportunidades que tengan que darse. Pero uno insiste, no podemos, en un país como el nuestro, así como está depolarizado y en donde no hay día de Dios, por ejemplo, que no informemos de una toma en las carreteras principales, de una toma en los centros de salud. Entonces, ¿quién quiere invertir en Honduras? Aquí es donde tenemos que volver, y uno por sí solo, un presidente, es que no es un mago, uno no se va a sacar de la manga de la cabeza, miren, aquí están todos estos, no es así. Quien puede generar empleo es la clase empresarial en cualquier parte del mundo, y esa yo la voy a respaldar, yo la voy a apoyar con reglas claras, con seguridad jurídica, y diciéndoles, miren, inviertan en el país, traigan socios para grandes empresas del exterior. Estados Unidos, que es el socio estratégico comercial más importante de Honduras, vamos a ir a la ONU, a la OEA, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, al Banco de Desarrollo, que desde 1944-45, cuando comenzamos sus operaciones, de poco acá es que se tienen esas dificultades. Nosotros no podemos acercarnos, como lo hemos hecho, a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua. Presidente, ¿usted continuaría relaciones con China? Relaciones respetuosas, cordiales, pero volvería también con China, Taiwán. Entonces sacrificar las de la Continental. Bueno, si se quieren ir, que se vayan. No. Por eso, pero si se quieren ir, que se vayan. Es decir, cuando yo digo, mira, ¿qué nos ha dado China en estos 2 años que hemos tenido relación con ellos? 4 contenedores nos ha comprado. 4 contenedores de camarones. Es que con una economía de 1.400 millones de habitantes en la China comunista y en la China-Taiwán con 24 millones, nos ha comprado muchísimo más que nos ha comprado la China continental. Y con solo un estado en Estados Unidos, que puede ser California, que puede ser Texas o cualquiera, llevando los rubros que tiene y por la cercanía que tiene el país, hasta en eso somos bendecidos por Dios con esa cercanía con los Estados Unidos. Por eso nuestro aliado natural tiene y debe de ser los Estados Unidos. ¿Eres un político proestadounidense, Jorgito? En ese aspecto sí, totalmente, y debo de admitirlo, debo de aceptarlo. Yo necesito como gobernante tener esa relación respetuosa y cordial con los Estados Unidos, porque viven alrededor de 2 millones de compatriotas allá que nos envían remesas. ¿No cree un tratado de libre comercio con China? ¿Cómo? ¿No creen un tratado de libre comercio con China? Sí, pero mire, es que enviar a China, ¿cuánto nos representa enviar lo que tenemos a China? ¿Cuánto nos representa? Si es si usted quiere enviarlo en avión, son mínimo 2, 3 días máximo. Si usted quiere enviarlo en barco, está hablando de 1 mes sobre 2 meses. ¿Cuánto nos cuesta Estados Unidos? En avión 2 horas, a Houston, a Miami. En barco máximo 3, 4 días. Entonces, en vez de hacer esa relación comercial, que yo no digo que sea malo, es decir, no estoy diciendo eso, sí, pero yo prefiero hacerlo con Estados Unidos, definitivamente, y en todo sentido. Por eso le digo, la cercanía es la potencia mundial más importante. Entonces nosotros a veces nos queremos poner a competir con Estados Unidos. ¿Y quiénes somos nosotros? Y más bien deberíamos de darle gracias a Dios la posición geográfica en que nos encontramos y decirles, miren, ¿cuánto reportó Estados Unidos en nuestros compatriotas que viven? 9.000 millones de dólares el año pasado. Por eso visité yo Nueva York. Yo visité Nueva York ahorita en el proceso, visité Miami, visité Houston, visité Dallas, visité Miami, visité 5 ciudades de Estados Unidos, porque viven muchos hondureños allá. Y yo lo que quiero es, a la embajadora se lo decía, se lo he dicho en su casa, embajadora, usted no me va a dejar presidente a mí, porque si él no me sería presidente, pero yo quiero tener, cuando sea presidente gobernante, las mejores relaciones con Estados Unidos. O sea, ¿por qué pelearse con Estados Unidos? Yo no le encuentro ninguna razón lógica. Entonces, si ellos nos van a ayudar a solventar nuestro problema principal, que ustedes mismos lo han manejado aquí, que es el desempleo, y si puede venir inversionistas de los Estados Unidos, pueden venir de Europa, pueden venir de Canadá, de cualquier otro país, pero lo importante es que resolvamos este problema que estamos enfrentando y que no entreguemos nuestra soberanía. Eso sí es muy importante. Estamos negociando un tratado de libre comercio con la China continental, ¿verdad? Pero imagínate que con 200 productos para exportar y ellos con 4.000 líneas de...
Y no quieren una relación o un tratado asimétrico, por la diferencia que nos llevan ellos, son una potencia económica. Y además yo entiendo que este gobierno le apostó a esas relaciones pensando en las grandes inversiones de China continental en Honduras. ¿Y cuáles han hecho? Ninguna. Bueno, y tenemos 2 años. Aranceles en el café, aranceles No, bueno, sí, pero Honduras propone cero arancel en este momento. Y ellos dicen, no, comencemos con 7% de arancel, dice. ¿Cuál es la última hora que tenemos? Dice F, Estados Unidos y Rusia acuerdan normalizar las relaciones y poner fin al conflicto en Ucrania. Rusia y Estados Unidos dicen que le van a poner fin al conflicto de Ucrania sin tomar en cuenta a Europa. Mira, o sea que volvemos a aquellos eventos post Segunda Guerra Mundial que se repartieron ellos, Estados Unidos y Rusia, Europa, este pedacito de Alemania occidental, este pedacito Alemania oriental. Mira cómo estamos. Se ponen de acuerdo Rusia, Estados Unidos y nosotros, sí. Imagínense. No nos ponemos de acuerdo con Estados Unidos. Claro. Increíblemente, ¿verdad? Sí. Sí. Licenciado Zelaya, ¿qué propuesta tiene para involucrar a padres de familia y otros entes de la sociedad en el proceso de educación de los niños y jóvenes de nuestra patria? En la zona sur, las camaroneras están en crisis por una decisión ideológica errónea del actual gobierno comunista fracasado. Ojalá y ese señor Jorge se apoye a los pequeños productores, pequeños ganaderos, pero que sea para todo el país y no solo para Olancho. Qué lástima que no ven que el desarrollo del país debe pasar por una revolución agropecuaria y forestal y que la industria surge cuando se tiene fortaleza en el agro. Hay suficiente capital nacional para desarrollar el país, solo se debe forzar a que se invierta. ¿Cómo lograrlo? Es la incógnita, opina el televidente. Muchas gracias por opinar a través de nuestras cuentas. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Promofest. Aprovecha las mejores ofertas con crédito oportunidad y llévate lo que quieras al crédito con cuota preferencial. Mensaje final, Jorge. Gracias, Renato. Primero, muchísimas gracias. Creo en el fortalecimiento de las familias, en el apoyo a las madres solteras y en el papel fundamental de las iglesias de todas las denominaciones. Su labor en la promoción de valores, la moral y la espiritualidad son claves. En mi gobierno respaldaremos todas estas iniciativas que refuercen esos principios, porque una sociedad con bases sólidas es una sociedad con presente y con futuro. Lo más importante es, sin ninguna duda, la persona humana. Y vamos a tratar a cada ciudadano con dignidad en mi gobierno, con el respeto que se merecen, porque más allá del desarrollo económico y del desarrollo tecnológico debemos recuperar lo esencial en una sociedad, que es la solidaridad y los principios y los valores que nunca debieron haberse perdido. Me van a encontrar en la casilla número 1 en las elecciones del 9 de marzo en mi querido Partido Nacional. Boleta presidencial. Gracias, Jorge. Renato, gracias. Gracias, Mario Morazán. Renato. Flavio Pavón, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Feliz día.